Biografía y filosofía de Epicuro. En esta narración destinada a un audiolibro, se presenta la vida y el pensamiento de Epicuro, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia. Su filosofía, centrada en la búsqueda del placer entendido como la ausencia de dolor y la consecución de la ataraxia, tranquilidad del alma, ha dejado un legado que resuena a lo largo de los siglos. A lo largo de esta narración, exploraremos en detalle la vida, los orígenes, su camino intelectual, los hitos históricos y personales que marcaron su existencia, así como ejemplos prácticos y citas textuales que ilustran de manera precisa su doctrina. Orígenes y juventud. Epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos, un lugar en el que la influencia de la cultura griega se manifestaba en todas sus formas, desde la arquitectura hasta las artes. Su familia, de modestos recursos y con una tradición cultural fuerte, influyó en su temprana inclinación por el conocimiento. A causa de las inquietudes filosóficas ya presentes en el ambiente helénico, la exposición a las ideas de Sócrates, Platón y los presocráticos, el joven Epicuro se sintió inmediatamente atraído por las preguntas fundamentales sobre la existencia, la naturaleza del placer y el significado de la felicidad. Desde muy pequeño, se interesa por la filosofía en una época en la que Atenas era el centro neurálgico del pensamiento y la cultura. Durante sus años formativos, Epicuro recibió influencias de distintos movimientos filosóficos, y desde muy temprano se confrontó con la idea de que el miedo a la muerte, la religión y las supersticiones limitaban la posibilidad de alcanzar una vida plena. Tal inquietud lo llevó a buscar un camino distinto, el de la filosofía como medio para alcanzar la serenidad interior. Formación y educación filosófica. Epicuro comenzó su formación en su ciudad natal, pero su sed de conocimiento lo llevó a trasladarse a Atenas, donde se empapó de la tradición filosófica que florecía en la ciudad. Durante estos años estudió a los filósofos atomistas como Leucipo y Demócrito, quienes proponían una visión del mundo compuesta de átomos y vacío, lo que le permitió a Epicuro desarrollar una doctrina materialista basada en la observación natural, alejándose de explicaciones sobrenaturales. La integración de estas ideas en su pensamiento le permitió empezar a formular una concepción de la existencia en la que la comprensión de la naturaleza era la llave para eliminar los miedos y supersticiones. Su interés por la ética y la política se intensificó a medida que recorría los atractivos y los dilemas del mundo griego, y fue en este entorno donde Epicuro tomó conciencia de la importancia del placer. Sin embargo, a diferencia de una visión hedonista simplista, su concepción del placer era profundamente reflexiva y estaba ligada a la ausencia de dolor físico y perturbación mental. Durante este periodo de formación, se forjaron los cimientos de una filosofía que reclamaría un lugar en la historia del pensamiento occidental. La fundación del Jardín y el nacimiento de una escuela filosófica. Habiendo forjado ya su pensamiento y habiendo desarrollado una visión coherente de la vida, Epicuro fundó su propia escuela filosófica en Atenas, un lugar que se denominó el Jardín. Este espacio no solo se convirtió en el escenario para la difusión de sus ideas, sino también en un refugio para aquellos que buscaban una vida distinta a las inquietudes y ambiciones del mundo exterior. En el Jardín, Epicuro propuso un modo de vida en el que la amistad, el conocimiento y la reflexión ocupaban el centro de la existencia. El Jardín era un lugar en el que se eximía a sus miembros de las cargas y conflictos de la vida política y social de la época. Entre los discípulos se encontraron tanto hombres como mujeres, lo que en aquella época era poco común, lo que demuestra el carácter inclusivo de su pensamiento. Este ambiente íntimo y calmado fue el caldo de cultivo ideal para la propagación de una filosofía en la que el estímulo del intelecto y la búsqueda de la paz interior eran los principios fundamentales. Epicuro veía en la amistad un elemento esencial de la felicidad, afirmando en una de sus cartas, la carta a Meneceo, que la amistad es uno de los mayores bienes en la vida y constituye la más segura garantía de una existencia sin sobresaltos. Este énfasis en las relaciones humanas y en la creación de un pequeño círculo de confianza y apoyo social se convirtió en uno de los pilares de su escuela, y ha sido motivo de inspiración para innumerables generaciones. El contexto histórico y los desafíos personales. La vida de Epicuro transcurrió en un marco de convulsión política y tensión social. Atenas, aunque ya no disfrutaba de la hegemonía de épocas anteriores, era aún el epicentro de debates filosóficos y de intercambios culturales. En este periodo marcado por conflictos entre potencias y por la inestabilidad en el ámbito político, muchos filósofos optaron por huir de la vida pública y centrarse en la meditación personal. Epicuro, por el contrario, eligió afrontar estos desafíos con la convicción de que el conocimiento y el cultivo de la amistad podían ofrecer un refugio contra la adversidad.
Entre los episodios personales que marcaron su vida, destaca el hecho de que Epicuro se vio envuelto en controversias con otros filósofos de la época, quienes cuestionaban tanto la solidez de su doctrina como la forma de vida que promovía. Estas controversias, lejos de desalentarlo, reforzaron su determinación y lo impulsaron a redactar numerosas obras y cartas explicativas. Durante su estancia en Atenas, Epicuro no solo se dedicó a la enseñanza, sino que también participó activamente en debates y discusiones que lo llevaron a refinar y sistematizar sus ideas. Uno de los episodios más recordados es el momento en que, tras ser acusado de promover el desdén hacia la religión tradicional, Epicuro defendió su filosofía ante sus detractores asegurando que los dioses, si existen, viven en estados de beatitud inalterables y no se interesan en los asuntos de los mortales. Esta postura radical en su tiempo sirvió para separar su pensamiento del dogmatismo religioso imperante y abrió el camino a una interpretación libre y racional del mundo. La filosofía de Epicuro, el placer y la ausencia de dolor. Fundamental en el pensamiento de Epicuro es la búsqueda del placer, pero es necesario aclarar que para él el placer no se equiparaba al hedonismo desenfrenado, sino que se entendía en términos de ataraxia, es decir, la serenidad del alma y la ausencia de dolor. La filosofía epicúrea establece que el placer es el bien supremo y que todas las acciones humanas deben dirigirse a alcanzar un estado de tranquilidad que permita vivir sin temor y con equilibrio. Epicuro diferenciaba entre placeres naturales y necesarios, como el alimento, la amistad y el refugio, y placeres que no conducen a la felicidad duradera. Según sus enseñanzas, el análisis crítico de cada deseo era crucial para evitar que la búsqueda del placer se convirtiera en una fuente de perturbación. En una de sus célebres citas se lee: «No es la riqueza ni la fama lo que nos da la felicidad, sino una vida libre de miedos y de dolor». Esta reflexión invita a repensar la dirección de nuestros esfuerzos y a dedicar nuestras energías a lo que realmente importa. Asimismo, Epicuro consideraba que el conocimiento del origen del universo y la comprensión de la naturaleza material del mismo permitían liberarnos de miedos infundados, entre ellos el temor a los dioses y a la muerte. Conocido es su aforismo: «La muerte no es nada para nosotros, pues mientras existimos, ella no está, y cuando ella está, ya no existimos». Esta afirmación no solo refleja una postura racional ante la finitud, sino que también sirve como un bálsamo para quienes temen el final de la existencia. El papel de la ciencia y la naturaleza en el pensamiento epicúreo. Uno de los aspectos más revolucionarios en la doctrina de Epicuro fue la integración del conocimiento científico, en forma de la teoría atomista, en la explicación de la realidad. Adoptando y adaptando las ideas de Leucipo y Demócrito, Epicuro propuso que el universo estaba formado por átomos que se movían en el vacío, desprovistos de cualquier propósito divino. Esta visión materialista desmitificaba la naturaleza y contribuía a disipar los miedos relacionados con lo sobrenatural. Para Epicuro, el estudio de la naturaleza, medido a través del razonamiento y la observación, era una herramienta para alcanzar la paz interior. Comprender el funcionamiento del cosmos significaba reducir la incertidumbre y, en consecuencia, el temor a lo ignoto. Se puede recordar sus palabras: «Investigar la naturaleza es conocerse a uno mismo, pues en lo profundo de cada átomo se esconde la razón». Con esta frase Epicuro invitaba a sus discípulos a no temer al misterio, sino a enfrentarlo con la herramienta del razonamiento. Esta perspectiva no solo acercaba al ser humano al conocimiento de la naturaleza, sino que también establecía un fundamento para lo que hoy reconoceríamos como el método científico. La insistencia en la observación y la lógica permitió que la filosofía epicúrea se mantuviera vigente mucho después de su autor, influyendo en el desarrollo de la ciencia moderna y en la forma en que hoy entendemos el universo. Obras escritas y correspondencia filosófica. Epicuro fue un prolífico escritor y, aunque muchas de sus obras se han perdido a lo largo del tiempo, algunas cartas y fragmentos han llegado hasta nuestros días. Entre sus obras más destacadas se encuentran la Carta a Meneceo, en la que expone de manera sencilla y directa los principios de su doctrina, la Carta sobre la felicidad, y otras composiciones en las cuales abordaba el problema del miedo a la muerte y la naturaleza de los deseos humanos. La Carta a Meneceo, por ejemplo, es un documento fundamental para comprender la ética epicúrea. En ella se explica que el placer, entendido como la supresión del dolor en el cuerpo y de la inquietud en la mente, es la meta a la que debe aspirar el hombre. Epicuro sostiene que la sabiduría reside en conocer los límites del placer y en liberarse de todo aquello que perturbe la paz interior. Cada uno de estos textos estaba diseñado para hacer accesible un complejo sistema de ideas, haciendo hincapié en la importancia de la reflexión personal y de la práctica ética.
Además, se sabe que Epicuro escribió tratados sobre cosmología, ética y lógica, los cuales no solo exhibían su aguda capacidad de análisis, sino también su profundo humanismo. La combinación de riguroso método racional y un sincero interés por el bienestar del ser humano convirtió sus escritos en referentes obligados para aquellos que buscaban una vida orientada hacia el autoconocimiento y la serenidad. Ejemplos prácticos y anécdotas de la aplicación de la filosofía epicúrea. A lo largo de su vida, diversos episodios y anécdotas ilustraron la aplicación práctica de la filosofía epicúrea. Se relata que durante una crisis personal, en la cual algunos de sus discípulos estaban angustiados por la pérdida de seres queridos, Epicuro reunió a su círculo cercano en el jardín y les explicó que la pérdida es inevitable, pero el dolor puede ser mitigado a través de la comprensión y la amistad. Este episodio es un reflejo de cómo el maestro utilizaba la práctica ética y la sabiduría para enfrentar las adversidades de la vida. Otro ejemplo notable se dio durante un debate público en Atenas, cuando un grupo de escépticos criticaba la relevancia de una vida alejada de los intereses políticos y sociales. Epicuro, con la calma que lo caracterizaba, respondió: «La verdadera grandeza reside en saber vivir plenamente en la intimidad de nuestro ser, sin renunciar a la libertad y a la paz interior». Con esta declaración no solo reafirmó sus ideas sobre la importancia de la introspección, sino que también ofreció un modelo de conducta que muchos encontraron inspirador y liberador. Asimismo, en la praxis cotidiana, los seguidores de Epicuro aplicaban su principio fundamental al discernir entre deseos naturales y superfluos. Se cuenta la historia de un discípulo que, al enfrentarse a la tentación de acumular riquezas, consultó a su maestro, quien le aconsejó que la riqueza no consiste en poseer mucho, sino en desear poco. Este ejemplo, aunque simple, es altamente ilustrativo de la manera en que la filosofía epicúrea se traducía en decisiones prácticas y en un estilo de vida orientado a la moderación. Estas anécdotas no solo han sobrevivido a través de los siglos, sino que han servido de inspiración para diversos movimientos y corrientes filosóficas posteriores, en tanto que ejemplifican la aplicabilidad de una doctrina que, en esencia, busca la armonía y la tranquilidad del alma. La concepción del placer y la ética de la moderación. En el núcleo de la filosofía epicúrea reside la idea de que el placer es el único bien y la ausencia de dolor, el mayor de los bienes que pueden alcanzarse. Sin embargo, este placer no se persigue a ciegas ni sin restricciones, sino que se cultiva mediante hábitos y elecciones conscientes. La ética epicúrea propone una vida dirigida a la obtención de una felicidad sustentable, en la que la moderación y el autoconocimiento tienen un papel primordial. Este enfoque ético se fundamenta en la creencia de que muchos de los males humanos provienen de deseos desmedidos y miedos irracionales. Epicuro enseñaba que una vida feliz se logra identificando y satisfaciendo solo aquellos placeres que contribuyen a una existencia equilibrada. Como se recoge en uno de sus aforismos, el que sabe distinguir entre lo necesario y lo superfluo, ya posee la mitad de la felicidad. Con estas palabras no solo reafirmaba la importancia del autoexamen, sino que invitaba a los individuos a una vida de reflexión constante sobre sus propios deseos. En la cotidianidad de sus seguidores se evidenciaba la práctica de esta ética, la elección de relaciones saludables, la dedicación al estudio y la práctica de la virtud eran elementos centrales. Esta actitud, basada en la racionalidad, se oponía a la búsqueda de placeres pasajeros que a la larga solo contribuían al desasosiego y a la frustración. La influencia de Epicuro en el pensamiento posterior. La repercusión de la escuela epicúrea ha sido notable a lo largo de la historia, influyendo en corrientes filosóficas y en diversas tradiciones culturales. Durante el Renacimiento, por ejemplo, figuras como Montaigne se aproximaron a ideas epicúreas para cuestionar la rigidez moral y el dogmatismo religioso. En la modernidad, la filosofía de Epicuro sirvió de inspiración para el surgimiento de corrientes humanistas y empiristas que propugnaban el camino de la razón, la tolerancia y la búsqueda de la felicidad a través del autoconocimiento. Además, la clara separación entre la esfera del conocimiento y la superstición permitió que su pensamiento se considerara un precursor de la crítica religiosa. Epicuro afirmó una vez: la libertad se alcanza no rechazando las dogmas, sino entendiendo su origen y limitación. Con estas palabras impulsó una actitud de escepticismo saludable que, lejos de ser nihilista, buscaba la emancipación del hombre a través del saber. Diversos filósofos y científicos posteriores han reconocido la importancia de este legado. El énfasis en la observación racional de la naturaleza y el rechazo de miedos infundados se encuentra, por ejemplo, en el pensamiento de figuras como Baruch Spinoza y David Hume. Asimismo, la valoración ética del placer, entendida como el equilibrio de la vida,
continuó siendo objeto de estudio y debate en corrientes filosóficas que abogan por la moderación y la búsqueda del bien común. El legado de Epicuro y la vigencia de sus enseñanzas. Aunque han pasado más de 2 milenios desde la muerte de Epicuro, la relevancia de su pensamiento no ha disminuido. Las ideas epicúreas sobre la importancia de la tranquilidad mental, la reducción del sufrimiento y la búsqueda de una vida en armonía continúan inspirando a quienes desean alejarse de la ansiedad y el estrés del mundo moderno. La noción de que la muerte no es nada para nosotros ha ayudado a innumerables personas a superar el temor existencial y a encontrar consuelo en el conocimiento de la finitud de la vida. En la actualidad, en un mundo incesante en sus exigencias y donde el estrés se ha convertido en un mal casi omnipresente, las enseñanzas de Epicuro invitan a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Numerosas corrientes de autoayuda y filosofías de vida han retomado conceptos epicúreos, resaltando la importancia de la accesibilidad del placer mediante la reducción de deseos superfluos y la promoción de vínculos afectivos profundos. El legado de Epicuro se manifiesta, asimismo, en el campo de la medicina y la psicología. La idea de que el bienestar emocional se alcanza a través de la moderación, la comprensión de nuestros miedos y la práctica de la amistad, ha sido retomada por terapeutas y médicos que buscan ofrecer a sus pacientes una perspectiva integradora para enfrentar el sufrimiento y el estrés. Citas textuales y reflexiones fundamentales. A lo largo de sus escritos y de la transmisión oral de su doctrina, diversas citas de Epicuro han quedado grabadas en la memoria colectiva. Entre ellas, la siguiente se destaca por su profunda sabiduría. La muerte no es nada para nosotros porque mientras existimos, ella no está y, cuando ella está, nosotros no existimos. Otra cita relevante que ilustra su enfoque sobre el placer y el dolor es: no es la abundancia de bienes lo que nos hace felices, sino la capacidad de vivir sin temor y sin perturbar la paz interior. Asimismo, en sus cartas dirigidas a sus discípulos, Epicuro afirmó: el placer, entendido como la ausencia de dolor en el alma y en el cuerpo, es el fin supremo de nuestras acciones. Estas palabras han trascendido el tiempo y ofrecen una guía para aquellos que buscan construir una vida equilibrada y plena. La muerte y el sentido de la existencia. Uno de los temas más recurrentes en la obra de Epicuro es la concepción de la muerte. Lejos de ver el final de la vida como un motivo de angustia, Epicuro proponía una visión liberadora y serena. La muerte es tan solo una transición, un estado en el cual ya no estamos presentes para sentir dolor o placer. Esta idea se deriva de su concepción materialista, en la que la muerte constituye la disolución de los átomos que forman al ser humano. Al establecer que la muerte no es un mal absoluto, sino la cesación de la experiencia, Epicuro ofrecía a sus seguidores un cauce para liberarse de temores infundados. La comprensión de este concepto servía para enfocar la vida en el presente y en la constante búsqueda de la tranquilidad del alma. Además, al despojarnos del miedo a la muerte, se abren las puertas a la plenitud y a un aprovechamiento consciente de cada instante. El impacto en la vida cotidiana de sus seguidores. Los practicantes de la filosofía epicúrea aplicaron sus enseñanzas en cada rincón de su vida diaria. La comunidad de El Jardín era un ejemplo vivo en el que la amistad, el diálogo y la búsqueda del conocimiento se conjugaban para formar un todo armónico. En este ambiente la vida se transformaba en una celebración de los pequeños placeres, una comida compartida, el intercambio de ideas o la contemplación de la naturaleza se convertían en rituales sagrados que fortalecían el espíritu y ensancharan la mente. Incluso en épocas de dificultades, los epicúreos encontraban razones para agradecer la existencia y valorar cada experiencia vivida. De acuerdo con la enseñanza epicúrea, los desafíos de la vida eran oportunidades para el crecimiento personal, para demostrar que la sabiduría y la moderación pueden ser las mejores aliadas en tiempos de crisis. La relación de Epicuro con otros filósofos y pensadores de su época. Durante su vida, Epicuro mantuvo un constante diálogo, a través de debates y escritos, con otros pensadores contemporáneos. Aunque sus posturas a veces chocaron con las del platonismo y el aristotelismo, el intercambio intelectual enriqueció su cultura filosófica y contribuyó a afinar sus conceptos. Se sabe que Epicuro tuvo diferencias con algunos cínicos y escépticos, pero también que tuvo aliados y discípulos que compartían la convicción de que la búsqueda de la tranquilidad interior era el camino hacia una vida auténticamente feliz. En estos confrontamientos, Epicuro defendió con firmeza su posición, argumentando que el conocimiento verdadero y la experiencia personal eran los únicos medios para alcanzar la libertad interior. Esta determinación y la capacidad para dialogar con sus contemporáneos fortalecieron la reputación de su escuela y dejaron una huella imborrable en la tradición filosófica griega.
La influencia de Epicuro en la cultura y en la literatura. Además de su influencia en el campo filosófico, las ideas de Epicuro han permeado la literatura, el arte y la cultura popular a lo largo de los siglos. Su imagen como el pensador que explica que la verdadera felicidad reside no en la acumulación excesiva de bienes materiales, sino en la capacidad de cultivar relaciones sinceras y un espíritu sereno, ha servido de inspiración para poetas, novelistas y dramaturgos. En la literatura contemporánea se pueden encontrar numerosas referencias a la alquimia del placer y del dolor, elementos centrales en la filosofía epicúrea. Estas referencias han ayudado a difundir su legado más allá del ámbito académico, haciendo que su mensaje de moderación, autoconocimiento y paz interior resulte tan vigente hoy como lo fue en la antigua Grecia. La información histórica, fechas y lugares clave. Para ubicar cronológicamente la vida de Epicuro, es importante resaltar que él nació en el año 341 a.C. en Samos y falleció en el año 270 a.C. en Atenas, ciudad en la que radicó durante la mayor parte de su vida. Estas fechas no solamente sitúan a Epicuro en un contexto histórico específico, sino que también ayudan a comprender los desafíos y el ambiente cultural en el que se desarrolló su pensamiento. Atenas en esa época era un centro cultural y filosófico en el que convergían múltiples corrientes de pensamiento, desde el platonismo hasta el aristotelismo, pasando por el estoicismo y el ceticismo. Epicuro, al fundar su escuela en esta ciudad, se situó en el corazón de los debates intelectuales y se convirtió, junto con su círculo de discípulos, en un referente para aquellos que aspiraban a una vida de conocimiento, amistad y libertad personal. El método epicúreo de enseñanza y vida. Dentro del jardín, la enseñanza de Epicuro se destacó por su carácter práctico y vivencial. No se trataba únicamente de una exposición teórica de principios abstractos, sino de una invitación a vivir de acuerdo con ellos. Los encuentros en el jardín se caracterizaban por ser diálogos abiertos en los que se discutían tanto cuestiones cosmológicas como dilemas éticos y personales. Los métodos pedagógicos de Epicuro incluían la valoración de la experiencia personal y el aprendizaje a través de la interacción social. Así, la filosofía no era algo distante o inalcanzable, sino una práctica cotidiana que se manifestaba en cada conversación honesta y en cada reflexión sobre la vida. Esta forma de enseñar se tradujo en una vivencia comunitaria en la que la participación activa y el diálogo profundo se convirtieron en la piedra angular del conocimiento. En una de sus famosas cartas, Epicuro insistía en que el secreto de la felicidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la comunión del espíritu y en la sinceridad de la amistad. Con estas palabras, reafirmaba su convicción de que el camino hacia una vida sin miedos pasaba necesariamente por la apertura hacia los demás y la construcción de un entorno de confianza mutua. Aspectos controversiales y críticas a la filosofía epicúrea. Como toda doctrina filosófica que propone una ruptura con las convenciones de su tiempo, el epicureísmo no estuvo exento de controversias y críticas. Algunos de sus detractores argumentaban que la búsqueda de la ataraxia podía interpretarse erróneamente como una invitación a vivir en una especie de indiferencia hacia los deberes cívicos y los asuntos públicos. Sin embargo, Epicuro sostenía que la libertad interior y la tranquilidad del espíritu eran requisitos previos para participar de manera plena y consciente en la vida social. Los críticos también señalaron que al negarse a participar en la teología tradicional, Epicuro abría la puerta a una forma de pensamiento que todo parecía rehuir las implicaciones espirituales y morales de la existencia. Pero el maestro resolvió estos cuestionamientos explicando que la verdadera liberación del ser humano se logra cuando se es capaz de distinguir entre lo que se teme sin motivo y lo que realmente ha de preocuparnos. En una respuesta memorable a estos detractores, afirmó: «No temo a los dioses ni a la muerte, porque mi vida se rige por la razón y el conocimiento, y en ese estado hallo mi verdadera libertad». Estas respuestas se convirtieron en un pilar para que las futuras generaciones de filósofos se sintieran animadas a buscar explicaciones racionales y a no sacrificar la libertad del pensamiento en aras de dogmas inflexibles. La modernidad y la reinterpretación de Epicuro. En el mundo contemporáneo, la figura de Epicuro ha sido reexaminada y reinterpretada a la luz de nuevas perspectivas en ética y filosofía. La idea de que la felicidad se alcanza a través de la moderación y del autoconocimiento ha encontrado eco en diversas disciplinas, desde la psicología positiva hasta el movimiento minimalista. Muchos han descubierto que el camino hacia una vida plena no está en la acumulación sin fin, sino en la capacidad para disfrutar de lo que se tiene y de lo que se es. Esta reinterpretación moderna ha revitalizado las enseñanzas epicúreas y ha permitido que su filosofía se adapte a los desafíos del siglo XXI.
El etos de vivir sin miedos, propuesto por Epicuro, cobra especial relevancia en una época marcada por la incertidumbre global, el estrés y la alienación social. En este sentido, su legado es un llamado a revalorizar la amistad, a cultivar la interioridad y a comprender que el bienestar emocional es tan importante como el progreso material. Reflexiones finales y el camino hacia una vida plena. Al concluir este recorrido por la vida y el pensamiento de Epicuro, es posible resumir su legado en una invitación ineludible a la reflexión personal. Cada ser humano posee la capacidad de forjar su destino mediante el cultivo del conocimiento, la amistad y el placer moderado. La filosofía epicúrea, lejos de ser una simple doctrina del hedonismo, se erige como un modo integral de vida, una forma de entender el mundo y de actuar en él, en la que la sabiduría y la experiencia se combinan para disipar los miedos y construir un camino de serenidad. Epicuro nos enseñó que la verdadera felicidad radica en el equilibrio, entre el saber y el hacer, entre el deseo y la moderación, entre el placer y la razón. No consignes tus días al azar ni permitas que el temor guíe tus pasos, exclamaba en una de sus cartas, subrayando la importancia de vivir cada instante con conciencia y gratitud. Así, su legado se convierte en una brújula que señala el camino hacia una existencia auténtica y fiel a la naturaleza humana. Su vida, marcada por la búsqueda incansable del conocimiento y la promoción de un modo de vivir que reconozca tanto los límites del deseo como el potencial del intelecto, sigue siendo un faro para aquellos que, en la vorágine del presente, buscan reencontrar un sentido de paz y equilibrio. Epicuro, a través de sus enseñanzas, nos recuerda que aunque la existencia esté llena de desafíos, la posibilidad de una vida plena está siempre a nuestro alcance. Hoy, en un mundo en constante cambio y repleto de estímulos, recurrir a la sabiduría epicúrea puede ser el antídoto a la ansiedad moderna. Su mensaje trasciende las épocas y las culturas, ofreciendo una visión en la que la serenidad se alcanza al dejar atrás miedos infundados y deseos desmesurados, y al centrarse en el presente y en las relaciones humanas auténticas. La lección es clara: la felicidad no es un destino inalcanzable, sino el resultado de saber apreciar cada pequeño momento y de cultivar una mente serena y un corazón abierto. Conclusiones. En resumen, la biografía y la filosofía de Epicuro ofrecen una ventana a un modo de vida basado en la reflexión, la amistad y la búsqueda consciente del placer, entendido en su sentido más profundo como la ausencia de dolor y perturbación. Desde su nacimiento en Samos en el 341 a.C. hasta su fallecimiento en Atenas en el 270 a.C., su existencia fue testigo de la transformación del pensamiento humano, del despojo de miedos irracionales y de la reivindicación de la libertad interior. Las obras de Epicuro, que incluyen la Carta a Meneceo y otros tratados, han dejado una huella imborrable en la historia de la filosofía. Sus enseñanzas sobre la importancia de conocer la naturaleza, de cultivar la introspección y de valorar los pequeños placeres siguen siendo hoy una fuente de inspiración para quienes buscan vivir de manera equilibrada y plena. Con frases tan memorables como "la muerte no es nada para nosotros", y el placer, entendido como ausencia de dolor, es el fin supremo de nuestras acciones, Epicuro continúa resonando a lo largo de las eras, recordándonos que el miedo y la ansiedad pueden ser superados mediante el conocimiento, la moderación y la práctica constante de una ética de vida en comunión con uno mismo y con los demás. Así, el legado epicúreo nos invita a transformar nuestra visión de la felicidad y a emprender un camino que haga de cada día una oportunidad para avanzar hacia la ataraxia, la paz interior que se consigue al vivir en sintonía con la razón y en armonía con la naturaleza. Este mensaje, difundido desde el antiguo jardín de Epicuro hasta el bullicioso mundo contemporáneo, sigue siendo un faro para las almas que desean alcanzar la verdadera libertad y el sereno placer de un vivir consciente. Epílogo. La historia de Epicuro es, en definitiva, un canto a la vida plena y consciente. Su recorrido desde las costas de Samos hasta los ágoras y templos de Atenas está marcado por una búsqueda incesante de respuestas que, en última instancia, se concentran en el bienestar del ser humano. La filosofía epicúrea, con su énfasis en la claridad mental, la eliminación del miedo y la valoración de la amistad, configura un legado que trasciende no solo las barreras temporales, sino también las culturales, ofreciéndonos hoy, más que nunca, una guía para navegar en la complejidad de la existencia moderna. Al recorrer esta biografía, se hace evidente que la esencia de Epicuro radica en su capacidad para combinar el rigor del pensamiento racional con una profunda sensibilidad ante las vicisitudes del vivir diario. Cada enseñanza, cada frase y cada anécdota constituyen un recordatorio de que en medio de la turbulencia del mundo, siempre es posible encontrar un remanso de paz en la contemplación y en el cultivo sincero de nuestras relaciones.
Que este audiolibro sea entonces una invitación a descubrir, de la mano de un maestro del pensamiento, el camino hacia una vida en la que el placer auténtico significa la libertad del miedo, la moderación en el deseo y, sobre todo, la capacidad de transformar cada instante en un acto de amor propio y de comunión con el mundo. Epicuro nos dejó un legado invaluable que, tras más de 2300 años, sigue iluminando el sendero de aquellos que desean vivir en paz, cultivando su interior y abrazando la vida con la serenidad que solo el entendimiento profundo de la existencia puede otorgar. Fin.